Muy buenas tardes, estimados maestros. Vamos a empezar con uso de las TIC en el aprendizaje, que es la última parte del temario. Vamos a desarrollar esta parte, que es muy importante, ya que estamos a puertas de terminar el temario general y en estas 2 semanas vamos a incrementar los horarios para que podamos desarrollar nuevamente todos los temas de conocimientos pedagógicos generales. Entonces, vamos a fijarnos lo siguiente. Si nosotros hablamos del uso de las TIC, primero hay que reconocer la diferencia que hay entre material y recurso. El recurso es aquel objeto que ha sido creado sin intención o finalidad pedagógica. Por ejemplo, los recibos o los vouchers que un profesor de matemática puede emplear en una clase son ejemplos de recurso, porque estos recibos o vouchers no tienen una finalidad pedagógica, han sido creados para formalizar transacciones económicas. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo objeto que no ha sido creado con una finalidad o intención pedagógica, pues a ello le vamos a llamar recurso. Ahora viene la parte anecdótica. Al recurso también se le conoce como material no estructurado. Entonces, ¿con qué otro nombre se le conoce al recurso? Como material no estructurado. Además, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que ejemplos de recursos son la televisión, la computadora, el celular, los diarios y las revistas. Porque ellos no han sido creados con una intención netamente pedagógica. Otro detalle, que los profesores quieran utilizar estos elementos para sus clases, ¿ya? Para sus clases. Muy bien. Ahora, por otro lado, también tenemos los materiales. ¿Y qué son los materiales? Pues los materiales son los objetos que sí han sido creados con una finalidad pedagógica. Por ejemplo, son estos materiales los libros o textos escolares que reparte el ministerio, porque sí tuvieron esta intención de poder educar y ser utilizados en una sesión de aprendizaje. Este es en cuanto a recurso y material. Es muy común que nosotros empleemos el término TIC, que se refiere a las tecnologías de la informática y la comunicación. Estas tecnologías de la informática y la comunicación son recursos, porque recordemos que el Microsoft Word, que el Microsoft Excel no han sido creados para que se puedan utilizar en una aula. Han sido creados para trabajos de oficina, trabajos administrativos, en el caso del Excel también para trabajos contables, en un inicio, y es por eso que son recursos. Que los utilicemos en las sesiones de aprendizaje y en las clases es otro detalle. Entonces las TIC son recursos y podemos hablar de materiales, por ejemplo, con las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Estas TAC, puedo poner un ejemplo, son los programas creados con una intención pedagógica. Por ejemplo, tenemos el Kahoot, el Quizzes, que han sido creados netamente con esta finalidad. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? A ver qué dice el chat. Uy, se escucha con eco. Ya, a ver. Ya, a ver, voy a acercarme la cámara o micrófono. A ver. Ahora sí, ¿se escucha con eco o ya no, maestra? ¿Hay eco o no? Da, todo claro, ¿no? Listo, todo claro. Sí, profesor, se escucha mejor. Ya, listo, listo. No me voy a alejar del micro entonces. Muy bien. Ahora sí. Entonces, vamos a trabajar ahora con los criterios para seleccionar los materiales y recursos. Vamos a encontrar que hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta para seleccionar estos materiales. Materiales, los que han sido creados sin una intencionalidad pedagógica. No, materiales, los que han sido creados con intencionalidad pedagógica. Y los recursos, que no han sido creados con un propósito educativo. Ejemplo de recursos, TIC, por ejemplo. Muy bien, vamos a subrayar. Ya está. En primer lugar, debemos tener en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. Estas necesidades e intereses de los estudiantes
nos van a permitir escoger mejor los materiales. Hay que recordar que estas características de los estudiantes, pues, tiene relación con un postulado del aprendizaje significativo, que nos dice que se debe partir de las necesidades y los intereses de los estudiantes. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí, ¿no? De esta manera nosotros debemos ir teniendo en cuenta a nuestros estudiantes al momento de seleccionar los recursos y materiales. El siguiente aspecto es el contexto. Imaginen que ustedes programan una clase y en esta clase que programan van a emplear aplicaciones que necesitan internet. Y luego se dan cuenta que el salón al que van a dictar no tiene internet. Entonces, no podría funcionar, no tienen conectividad los estudiantes. Ustedes han programado su sesión de aprendizaje con Kahoot, con Quizzes, que necesitan megabytes o necesitan internet limitado. Entonces, no han tenido en cuenta el contexto. Ahora, en tercer lugar, vamos a tener en cuenta las competencias que nosotros queremos desarrollar. Bueno, en general se habla como un criterio que se debe tener en cuenta los objetivos. Son estos objetivos los que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que en general hablamos de objetivos, pero en el sistema educativo peruano nosotros hablamos de competencias, ¿ya? De competencias. Muy bien. Ahora vamos observando lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que debemos también tener en cuenta los contenidos, estos contenidos que nosotros vamos a trabajar para poder desarrollar también las competencias. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, nosotros vamos a escoger los recursos y materiales. Muy bien. Ahora, vamos viendo las formas de aprendizaje. Hace 2 clases hubo un poco de confusión con los maestros. Vamos a ver cómo nos va con este grupo. A ver, en primer lugar, ¿cómo se están dando las capacitaciones? O por lo menos a inicios de año, las capacitaciones. ¿Ustedes ven cara a cara a sus ponentes, a sus especialistas? ¿O cómo se da? A ver, maestros. ¿Los ven o no los ven? ¿Los han visto o no los han visto? No, maestro. No, ¿no? Ya. No. Entonces, eso quiere decir que... Me he utilizado la plataforma, el Meet, el Zoom, para realizar las capacitaciones, maestro. Ya está. Eso sería un ejemplo de e-learning, ¿sí? Eso es un ejemplo de e-learning. Ustedes no han visto a sus ponentes, a sus especialistas cara a cara, en el mismo lugar físico. No han estado. Muy bien. Ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que en este Electronic Learning vamos a referirnos a la enseñanza-aprendizaje online, que se da a través de Internet. Y esto está dentro de lo que nosotros conocemos como educación a distancia. Cuando trabajamos educación a distancia, yo les preguntaría, ¿la educación a distancia es actual o no es actual? A ver. ¿Qué piensan de la educación a distancia? ¿Es actual o no? No Sí. es actual, profesor. No, no es actual. No es Porque actual. antes también estudiaban por correspondencia. Por ejemplo, yo tengo unos cuadernos de hace, en los años 60 más o menos, de costura, por ejemplo, ¿no? Ah, perfecto. Entonces la educación a distancia puede darse mediante correo, mediante videos. Ya, perfecto. Una forma de la educación a distancia es el electronic learning. Es el aprendizaje electrónico o es el aprendizaje también a través de Internet. Entonces, este aprendizaje de Internet está dentro de la educación a distancia. Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a percatar que, ¿qué tal si combinamos? ¿Pero qué vamos a combinar? Vamos a combinar los encuentros presenciales. Vamos a ponerlo de otro color, ¿ya? A ver si quiere pintar. Bueno, vamos a combinar los encuentros presenciales con
con el uso de las herramientas virtuales. Y si vamos a utilizar esto, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos ante el aprendizaje híbrido, o también conocido como aprendizaje semipresencial, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar el e-learning y vamos a tener encuentros presenciales. Ahora, una consulta, ¿quién de los presentes ya tiene encuentros semipresenciales? Por ejemplo, acá en la ciudad, algunos, bueno, en Lima, algunas instituciones han comenzado con el semipresencial. Y allá en sus regiones, creo que ya han comenzado con lo semipresencial, ¿no? Sí, profesor, en la UGEL 15 de Huarochirí ya empezaron a la semipresencial. Van a tener clases cara a cara en el mismo espacio físico con sus estudiantes, ¿no? Sí, ya están dando clases semipresencial. Ya está, no, lo que quiero recalcar es eso, para que los maestros entiendan. En la clase de ayer, algunos maestros no tenían muy claro qué es el Blended Learning. Blended Learning es el otro nombre que se le da al aprendizaje semipresencial. Primero, tienen un encuentro presencial, ya, lo tienen en UGEL 15. Ahora, en segundo lugar, nos vamos a dar cuenta que ustedes tienen encuentros presenciales. ¿Y cómo es la otra parte? ¿También tienen encuentros por Google Meet o tienen encuentros por WhatsApp? ¿Cómo es, maestra? A ver, para que podamos entender. Sí, por Zoom, por WhatsApp, por Meet. Entonces, esto es un combinadito. Es lo presencial más el uso del Internet, ¿no, maestra? Así es. Ya, listo. Entonces, creo que ya quedó claro cómo es el Blended Learning. El Blended Learning, entonces, es combinar lo presencial, como ha dicho la maestra en UGEL 15, y también el aprendizaje a distancia utilizando el Internet, es decir, el Electronic Learning. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver. El día de ayer nos hemos tomado más tiempo, ¿eh? Lo que estamos haciendo en este momento, ¿qué es, maestro? Buena pregunta. Lo que estamos haciendo en este momento, ¿qué es? Electronic Learning. ¿Por qué? Para que puedas descartar, ¿eh? Porque va a haber ejercicios donde tienes que descartar. ¿Por qué lo que estamos haciendo ahora es Electronic Learning? Dígame, ¿ustedes me conocen en persona? O bueno, no conocen. ¿Ustedes están teniendo clases conmigo en persona? ¿También con el profesor Armando, Antonio o el profesor Elegante? No. No. Entonces descarta, pues. Como no tenemos clases en persona, no hay Blended Learning. Solamente hay Electronic Learning, ¿ya? Este aprendizaje virtual. Muy bien. Ahora viene un tercer término, yo sé que me van a preguntar seguro. El Self-Blended Learning. Este modelo de aprendizaje es autocombinado. ¿Pero en qué consiste este modelo autocombinado? A ver, ustedes han llevado cursos en la plataforma Pereduca. Así estamos bien. Han llevado cursos con Pereduca, ¿no? Sí, profesor. Listo, muy bien. ¿Se han llevado cursos con Pereduca? Yo les pregunto lo siguiente. ¿Tienen ahí un profesor? O sea, ¿tienen un profesor que tenga clases en vivo, por lo menos? ¿Tienen profesor, por último, en Pereduca? No tienen. Solamente son cuestionarios, tienen que ver videos, responder en el foro, en el chat. Yo llevé Pereduca hace 4 años, creo, ¿no? Ahora no, desde hace 2 años que no llevo ningún curso de Pereduca. Entonces, el Self-Blended Learning consiste en tener cursos en línea, pero que sean automáticos, autocombinados. El propio estudiante escoge su ritmo. No tiene un profesor o no tiene un tutor. Y el estudiante es el que va aprendiendo y va complementando con la información que le provee una plataforma para que pueda trabajarlo y aprender. En este caso hablamos de una clase, pero es una clase virtual y no hay profesor. Si alguien me pregunta lo que estamos haciendo ahorita, ¿qué es? Pues lo que estamos haciendo ahorita es e-learning. No es blended learning porque no tenemos un encuentro en una clase cara a cara, en el mismo espacio físico, y tampoco es self-blended learning porque sí tienen maestros, tienen 3 profesores de matemática y yo les enseño comprensión de lectura y conocimientos pedagógicos. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Quedó claro o no? Me dicen, ¿ah? Para repetir. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ya, listo. Fruto de la experiencia,
fruto de la experiencia, mejor vamos a resolver los casos que tienen que ver con blended learning y e-learning. ¿Qué opinan? En la clase anterior me surtió efecto. Si alguno tenía una duda, ¿qué les parece si ahorita vamos a resolver ejercicios que tienen que ver con esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O regreso. Sí, profesor. Sí, está bien. Sí, está Listo, bien. muy bien. Y ahora sí no va a haber ningún problema en que se cuelga la máquina. Estoy estrenando máquina. Por eso se escucha un poco el eco. A ver, cada semana y luego de sus clases en la IE, el docente José Luis cuelga en una plataforma una serie de videos que los estudiantes deben observar y comentar fuera del horario de clase. Asimismo, sus estudiantes deben participar en debates online con sus compañeros, contribuir en el wiki de la clase y resolver situaciones problemáticas alojadas en la plataforma. Luego de resolver problemas, la misma plataforma genera un reporte con los resultados. Todos los viernes el docente José Luis y sus estudiantes se reúnen en el aula de innovación pedagógica y revisan los reportes individuales y grupales. El docente brinda retroalimentación, resuelve dudas y consolida los aprendizajes de la semana. ¿Cuál de las siguientes opciones es la modalidad de aprendizaje que el docente José Luis está aplicando? A ver, ya. Se descarta presencial. A ver, pero primero se están olvidando de algo. Primero lo que tenemos que hacer, maestro, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que hacer es marcar las palabras clave de la casuística. Si no, ¿cómo descartas? Ya, mira, lo voy a hacer. Dice que el maestro José Luis cuelga en una plataforma una serie de videos. Ya, mira. Y dice que los estudiantes lo comentan fuera del horario de clase. ¿Esto qué sería? ¿Sería presencial o qué sería? Escucho. Virtual. El virtual. Lo que estamos haciendo ahora. Virtual. Cuando le mandamos los videos por el correo, cuando revisan el drive. Ya, listo. E-learning. E-learning, ya, listo. Puedo descartar presencial, ¿sí? Descartar. Yo juego el descarte, por si acaso, ¿ah? Los que son Sí, nuevos. descártalo. Ya, descarto, chao. Sigo leyendo, ¿ya? O mejor dicho, sigo resaltando. Dice acá que el docente José Luis y sus estudiantes se reúnen en el aula. Uy, así como nos dijo la maestra que en UGEL 15 ya tienen clase semipresencial, dice que tienen clase en aula, se reúnen. Entonces, si ya están reuniéndose en aula, ¿será e-learning? ¿Qué me dicen? No, se descarta. Ya no es puro. Ahora quedan dos, blended learning, ojo, acá es blended, solamente que en algunos casos lo abrevian. ¿De dónde he sacado esta casuística? De examen de nombramiento de aula de innovación pedagógica. Y es muy posible que le venga porque en la segunda fase, cuando pasen el examen, la subprueba de matemática y comprensión lectora, es porque, como ya han estado practicando tanto con el Google Forms, pues van a pasar a la segunda fase. Y en la segunda fase te van a hacer una clase modelo según cómo vayan desarrollándose las clases. Ahora sé que en UGEL 15 esta clase modelo va a ser tal vez en un aula, ¿no? Pero en los lugares donde los colegios no han vuelto a lo semipresencial, en esos colegios van a utilizar una plataforma o una videoconferencia. Vamos, maestros. ¿Qué será? ¿Blended Learning o Pereduca? Mejor dicho, Self-Blended Learning. ¿Qué será? Blended Learning, maestro. Muy bien, Blended Learning. ¿Por qué? Profesor. Y una combinación ahí, virtual y presencial. Claro. Profesor, ¿qué es Self-Blended Learning? Vuelvo a decir, es Pereduca. Son clases con virtualidad mediante el internet, pero donde no hay un profesor. ¿Cómo diferencio? Ya te leí la mente, yo te leo la mente, soy Piscis. ¿Cómo diferencio la D de la A? En la A te vuelvo a decir, en este curso que tú estás llevando con nosotros, con Armando, con Antonio, con el maestro elegante, ¿no? Miguel, y mi persona, dime, ¿tienes profesores o no? Sí. Entonces dime, si tienes profesores, ¿será Self-Blended Learning? No. No, porque No. esto es Pereduca, porque hasta ahora sigue buscando a tu profesor de Pereduca. Auto. ¿Dónde está tu profesor? No tienes, ¿no? Auto. Ya. Y automático. Listo, ¿la respuesta cuál es? ¡Al ojo! La C. C. ¿Y por qué? Porque he combinado lo presencial, ya voy a poner el amarillito, lo presencial, ¿ya? Y también lo que es el e-learning, a distancia, pero empleando la virtualidad. ¿Sí, maestros? ¿Quedó clarito? Sí.
Ya, listo, muy bien. Ahora sí, ya hicimos un ejercicio así. Ahora me voy o regreso acá. Listo, muy bien. Gamificación. Si vamos a trabajar con la virtualidad, podemos emplear una serie de estrategias. Una de estas estrategias es la gamificación o también llamado ludificación. Si trabajamos la ludificación, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que podemos implementar nuestras clases empleando una serie de consideraciones para que nuestra clase sea más llamativa, para que nuestra clase sea mucho mejor. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que vamos a agregar las mecánicas del juego a nuestras clases. Estas mecánicas del juego nos van a permitir obtener mejores resultados, porque va a permitir practicar algunos conocimientos o tal vez mejorar alguna habilidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las mecánicas del juego que se van a agregar? Ay, 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 el audio, ya hace rato ya había. Muy bien. ¿Cuáles son las mecánicas del juego? Estas mecánicas del juego son las siguientes. Vamos a minimizar. La recolección. Vamos a coleccionar, o mejor dicho, vamos a promover que en nuestras clases se vaya coleccionando una serie de objetos. Así los estudiantes que participan en estas clases gamificadas, pues van a coleccionar, ¿no? Así como los usuarios de los juegos coleccionan ropa o alguna mejora para su personaje, pues estas mejoras o estos objetos coleccionables van a permitir que entablen nuevas amistades y puedan interactuar entre ellos. Otro aspecto de la mecánica del juego es dar puntos. Yo sé que hay muchos maestros, que dicen, no, pero darle puntos no sería caer en mecanismos negativos según la rúbrica 5. Claro, pero si estás en un ejercicio que tú captas, que es de tecnología, de las TIC, y que te pide gamificación o la dinámica del juego, pues una palabra clave es puntos. Una palabra clave es puntos. ¿Y en qué consiste? Pues se le va a dar un sistema de puntaje, un sistema de puntos a los estudiantes para que ellos puedan conseguir algo. Este algo puede ser algún premio o simplemente porque ya tiene un estatus. Ah, mira, él tiene más puntos que yo, ya, por ese estatus, ¿ya? De que tiene un mayor puntaje que otros. También en la gamificación vamos a encontrar comparativas y clasificaciones, los populares rankings. Por ejemplo, los que han estado resolviendo los quizzes de matemática, se han dado cuenta que he hecho 2 quizzes de matemática, uno sobre conjuntos, solamente con preguntas de nombramiento, ¿eh? Y también un quiz sobre ordenamiento de información. Venció el miércoles, pero lo voy a volver a programar, ¿ya? Para que practiquen. Y en estos quizzes, pues hay clasificaciones. Hay un ranking. ¿Quién resuelve en menor tiempo? ¿Quién resuelve sin equivocarse? El tener clasificaciones o ranking también es una parte de la gamificación. Vamos viendo que también vamos a trabajar con niveles. Estos niveles de dificultad que se le va a dar al estudiante o mejor a cualquier usuario en una actividad. Y de acuerdo a cómo vaya incrementando o pasando los niveles, pues se les va premiando. Vuelvo a insistir, estos premios no significa que van a caer en el mecanismo negativo en la rúbrica 5, ¿no? De autorregulación, sino que ellos van a sentir que el premio es importante para ellos, van a competir y se van a estimular. Esto es el punto eje de la gamificación. Y también vamos a trabajar las reacciones. Esta comunicación que es más virtual, trabaja con emojis, emoticons, y de esta manera se va trabajando las actividades del usuario, pero de una forma más dinámica. Entonces, vamos observando lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que, en este caso, ¿qué les parece si vamos a una casuística de gamificación? ¿Sí? Así como en la anterior. Cada vez vamos avanzando y les voy dando el caso, ¿sí? Para que quede bien clarito. Uy, no dicen nada. Sí, maestro. Sí, profesor. Allá. Está Que a mí bien, me gusta profesor. consultar, a mí me gusta todo coordinado, todo Está democrático. bien, profesor. Ya saben, ¿eh? Cuando sea algo democrático, votan por mí. Yo siempre consulto. Ya, muy bien, a ver. Vamos a ir.
Dice, uy, me emocioné. Vamos a saltearnos estos ejercicios. Igual lo vamos a desarrollar. Muy bien. Una docente le pide ayuda al docente de aula de innovación pedagógica, pues desea lograr una mayor participación de sus estudiantes y por eso planea establecer estrategias de gamificación con ayuda de la tecnología durante las sesiones. ¿Cuál de las siguientes es la sugerencia más pertinente que puede dar el docente de aula de innovación a la docente? Ojo, acá te dice ya literal que va a trabajar la estrategia de la gamificación, ¿ah? Si va a trabajar la estrategia de la gamificación, pues vamos. Debe haber una alternativa que debe tener palabras clave, palabras clave. A ver. ¿Cuál tendrá palabras clave? Descartamos la B. Ah, descartando. Muy bien. Ahora, ¿por qué descartan la B? Porque no hay ninguna palabra, ¿no? La palabra clave. Sí, solamente dice que va a dar la tablet, computadora y el desarrollo de sesiones presentados y es prácticamente más automático, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí, ¿no? De esta manera, en la B solamente usan la tecnología como tablet, computadoras, pero, ¿descartan la B o es la B? Pero dice presentando animaciones o juegos interactivos. Parece que él encontró la respuesta en la B, mira. No, yo no la descartaría la B. Retos, recompensas, bueno, y participación activa, pero mira, juegos, ya. ¿Cuál es la respuesta, loco? La B. La B es la respuesta. Mira, en la A solamente tienes entorno virtual, nada más. No, pero aún así, entorno virtual tampoco te asegura que es clave para gamificación, ¿ah? Y en la C, ves ahí trabajo en paralelo, después avance curricular, pero no hay elementos de gamificación, ¿ah? Listo, muy bien. Entonces, la B está más completa. Claro, ¿por qué? Por las palabras clave. Siempre recuerden resaltar y encontrar estas palabras clave. Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente, A ver, vamos a volver a el PDF. Ya está. Otra estrategia que es muy común es el aprendizaje invertido. Cuando trabajamos este aprendizaje invertido, vamos viendo que se conoce como pedagogía inversa o flat classroom. Esto es un método que propone dar la vuelta a la clase tradicional, ¿no? Y va a invertir el orden en el proceso de aprendizaje. Si antes el profesor explicaba primero en la clase, pues ahora es al revés. Por eso se llama aprendizaje invertido. Primero se le va a dar al estudiante la información que se va a dar en la clase. Entonces el alumno tiene que revisar estos contenidos en casa para que puedan resolver sus dudas y ya luego en la clase se va a trabajar en forma de retroalimentación y de manera individual o colaborativa. Muy bien, ese es el aprendizaje invertido. Va a tener 3 momentos. Un momento que es antes de la clase, un momento que se llama durante la clase y otro momento que es después de la clase. Vamos a ver. Muy bien. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que en este caso el profesor, el mouse es extenso. Ajá, sí permite. Muy bien, a ver. El profesor va a definir las competencias, capacidades y desempeños. Ojo, esta es una adaptación del libro original, ¿ah? En la parte original decía que se definen los objetivos. Me refiero al diseño inverso. Pero lo he adaptado a la propuesta del Ministerio de Educación. Nosotros no trabajamos por objetivos. Nosotros trabajamos con competencias, capacidades y desempeños, ¿sí o no? Es decir, vamos a definir esto y podemos ir adaptando o adecuando lo propuesto en Aprende en Casa. ¿Ya? Se puede adecuar, se puede adaptar. Muy bien. Después, el profesor, ¿qué es lo que tiene que ser el profesor? La maestra. Tiene que crear o seleccionar sus textos o sus recursos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta manera va a seleccionar imágenes, lecturas o videos, o va a crear diapositivas, o va a grabar videos,
pero va a seleccionar o crear estos materiales. ¿Para qué? Para que luego se los encargue a los estudiantes, para que les encargue que lo vean o que lo lean. Esta comunicación se puede dar por sistema de mensajería, como el WhatsApp, o se puede dar mediante una plataforma, como es el Google Classroom. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Los alumnos, ¿qué es lo que deben hacer? Pues si les encargaron ver o leer, pues tienen que ver o leer ese recurso hecho o recopilado por el profesor. Y acá viene la parte más importante. ¿Cuál es la parte más importante? Que se va a desarrollar un cuestionario de control. ¿En qué consiste? En este cuestionario de control nos vamos a dar cuenta que el docente va a poder recoger información para poder hacer bien su clase. Si tú tomas un cuestionario de control, vas a tener información de primera mano sobre cuál es la realidad o cuál es el nivel de desarrollo de competencia de una clase, de un estudiante o de un grupo de estudiantes. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que debemos tomar este cuestionario de control. ¿Para qué? Luego, durante la clase, en el aula virtual. Bueno, ahora en el aula presencial, porque ya estamos en blended learning, ¿no? En esta aula vamos a tener que revisar los conceptos, resolver las dudas y también identificar las dificultades que puedan tener los estudiantes. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a recordar que en función a los resultados a este cuestionario de control, vamos a realizar la retroalimentación y ya tenemos una idea para que nosotros podamos trabajar las actividades. Entonces los estudiantes van a completar estas actividades de consolidación y además nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que se debe trabajar de forma individual o, mucho mejor, mediante el trabajo colaborativo. Ya vamos a ver qué es el trabajo colaborativo, no hay ningún problema. Y que estos trabajos grupales se pueden dar mediante videoconferencia, mediante WhatsApp u otro sistema de mensajería. Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que la función del profesor es guiar y supervisar todo el trabajo de los alumnos para que ellos puedan desarrollar las competencias. Esta supervisión o guía puede darse por el WhatsApp, puede darse por el mismo Google Classroom o alguna otra plataforma que permita ir observando el desarrollo de las actividades de los estudiantes. Muy bien, ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ojo, trabajo individual o colaborativo. Y también se va a dar las actividades de consolidación. Muy bien. Después de la clase, ¿qué es lo que se va a hacer después de la clase? Después de la clase, lo que se va a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que se va a dar explicaciones o recursos adicionales para que el estudiante pueda verlo, para que el estudiante pueda seguir estudiando. Nos vamos a dar cuenta también de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que el profesor, además de profundizar los aprendizajes, debe revisar los trabajos de los estudiantes. Estas evidencias de aprendizaje tienen que ser revisadas y nos vamos a dar cuenta que en esta revisión, ahí puede aprovechar también para hacer la retroalimentación de las evidencias. Mientras que los alumnos van a utilizar herramientas de trabajo colaborativo y además van a aplicar los conocimientos y recomendaciones del profesor. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿cómo se da el aprendizaje invertido? En casa los estudiantes se preparan para participar en las actividades porque el maestro ya les dio el material antes. Antes de que sea la clase, los estudiantes ya saben de qué va a tratar, cuáles son las actividades, y lo más importante es que antes se hace un cuestionario control. Ya luego en la clase, los estudiantes van practicando y aplicando los conceptos clave, y en esa clase es que se da la retroalimentación.
Y finalmente, después de la clase, los estudiantes van evaluando su entendimiento y van extendiendo su aprendizaje. Muy bien, ahora nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A la casuística, una casuística fresquecita. Mira, vamos a juntar esto. Ya está, se juntó. El coordinador del área de comunicación se acerca al docente de aula e innovación pedagógica para pedir apoyo, pues desea implementar el esquema de flight class o aulas invertidas en los salones a su cargo. ¿Qué sugerencia le debe dar el docente de aula e innovación pedagógica para lograr este propósito? A ver, ojo, quiere trabajar el aula invertida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A ver, marquen palabras clave. A ver. La C. Uy, acá no descartamos, ¿no? Ya va a haber un tipo de ejercicio donde se tengan que descartar y ahí se van a equivocar. Muy bien, pero la respuesta sí es la C, ¿ah? Eso sí estamos bien ahí. A ver, vamos viendo la A. Tiene entorno virtual, casi todas las alternativas en ese tipo de ejercicios tienen entorno virtual. Horas y fechas, discuten entre ellos, o sea, debaten. Pero no hay nada que me indique aula invertida. En la B, ¿habrá alguna palabra de aula invertida? Es Blended Learning. Desarrolla las actividades Muy previamente a la sesión bien. de clase. Muy bien. A ver, si trabajamos entonces el blended learning. ¿Blended learning? ¿Quién es un blended learning? A ver, mira la C. Mira las palabras clave. Dice que la información es revisada con anticipación. Participación. Y que dice que las actividades sugeridas en dicho entorno previamente a la sesión de clase. A esto debemos acostumbrarnos a marcar las palabras clave para estar más seguros. Y sí, la respuesta era la C. ¿Por qué? ¿En qué consistía el aula invertida? A ver. ¿En qué consistía el aula invertida? Se le da antes la información al estudiante y durante clases se hace la retroalimentación. Muy bien. Lo más importante es que se le da la información o material al estudiante antes de la clase, ¿no? Acá menciona ahí previamente o revisada con anticipación. Muy bien. Entonces, esta es la respuesta, la alternativa C. ¿Bien? Y luego ya vienen otras preguntitas, ¿no? Se acabó. Hemos hecho gamificación, hemos hecho aula invertida. Ya está. A ver. Vamos a hacer una más, ¿ya? Una más antes de volver a la teoría. Mira. Luego de seleccionar el programa que les permitirá a los estudiantes construir y manipular las figuras. Maestro Víctor Tineo, lo escucho. Profe, ¿y el aula invertida cuál sería? Es lo mismo. Aula inversa creo que es. Uy, maestro Víctor. A ver. A ver, me está preguntando cuál sería el aula invertida. ¿O el aula inversa es lo mismo? Sí, es lo mismo. Son sinónimos. Aula invertida, aula inversa. El problema, maestro Víctor Tineo, es que el inglés tiene pocas palabras a comparación del español. El español, como tiene un montón de sinónimos y también de procesos de creación léxica, tiene mayor variedad de palabras. Entonces, por eso es que tú escuchas aula invertida, aula inversa, pero son distintas traducciones de flight class o flight plan. ¿Sí, maestro Víctor? Sí, vale la pregunta. Listo. Muy bien, ¿no se queden con la duda? Muy bien. Listo. Ahora sí. Puede confundir porque uno dice las distintas traducciones, ¿no? Claro. Está bien. Muy bien. Luego de seleccionar el programa que les permitirá a los estudiantes construir y manipular las figuras tridimensionales, el docente ha designado un tiempo de la unidad de aprendizaje para que el docente de aula de innovación pedagógica pueda enseñarle a los estudiantes a usar el software.
¿Cuál de las siguientes alternativas es la estrategia didáctica menos pertinente para enseñar a los estudiantes el uso del software? Uy, 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 ¿qué te pide? La menos pertinente, ¿no? Muy bien. Se va la A. Se va la C. A ver, vamos por parte. No hay que correr, no le quitemos la emoción a los demás maestros. Ya. Solamente hemos empezado con una, ¿ya? Una. Me dijeron que se va la A. Ya, voy a trabajar con la A. Vamos a trabajar con la A. A ver, proyectar el entorno del software en una plenaria y explicar la funcionalidad de cada una de las opciones del programa mediante ejemplos demostrativos. A ver, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que los estudiantes puedan usar el software. Muy bien, si los estudiantes usan el software, vamos a darnos cuenta, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, A ver, miren, debemos descartar las que sí son pertinentes. Y si vamos a tener en cuenta estas que sí son pertinentes, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que, dime, ¿esta es buena o es mala? Es buena, es una Solo plenaria. lo está Como es proyectando. buena y queremos la menos pertinente, entonces la vamos a descartar. ¿Pero por qué es buena? Porque le está dando ejemplos demostrativos para que emplee el programa, el software. Ojo, yo sé, profesor, pero esto contradice todo lo que se ha dicho sobre retroalimentación descriptiva. Un momentito. El detalle está que nosotros trabajamos la retroalimentación por descubrimiento, reflexiva. Pero te vas a dar cuenta que acá en estas alternativas hay una o dos que tienen retroalimentación descriptiva y hay una que está peor todavía. Por ese sentido lo digo, ¿ya? La A se va. Muy bien. Una maestra eliminó algo aparte de la A. ¿Cuál más eliminó? Uy, te eliminaste la que estaba mucho mejor. Explorar libremente el software. Dime, ¿esa es la menos pertinente? ¿Es la menos pertinente? Para la pregunta, sí. Para la La más, pregunta. Esta es la mejor. Y como es la mejor... la más pertinente. Es la más pertinente. Bien, José. Es la más pertinente. Por eso la eliminamos. Porque mira, Claro que tiene sí. plenario, tiene participación de todos. No, es la mejor. Ya. ¿Es la B o la C? Díganlo. ¿Será la B o la C? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? La B, maestro, la B. La B, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, la Mira, B. a ver, darles una lectura que explique el uso del programa, pedirles que subrayen las ideas principales y elaboren un resumen. Pues, una consulta, ¿se han dado cuenta que acá todo gira en torno a la lectura, no? ¿Y qué es lo que quiere el ejercicio? Que los estudiantes usen el software, el programa. Y mira acá, mira la D. En la D, ¿qué vamos viendo? Videos tutoriales. Uy, videos tutoriales, pero mira, maestro, mira. Van a trabajar Manejo con de... herramientas que tiene software. Sí. Uy, qué bonito, mira, ya está. Entonces, ¿cuál es la menos pertinente? ¿Que vean videos para que utilicen el software o solamente que lean sobre ese programa y ni siquiera experimenten? ¿Cuál será? Darles la lectura. Solamente que lean. Muy bien, la menos pertinente es esto, la lectura, porque todo el subrayado y el resumen es en función a la lectura. Es la menos pertinente, la respuesta es la B. Muy bien, ahí hemos hecho este ejercicio, y hasta ahora. Seguimos. Nos vamos a dónde? A la teoría. Terminamos el aula invertida y, muy bien, gracias a la pregunta del maestro Víctor Tineo, ahora sí recordamos que tiene hasta dos nombres, aula invertida, aula inversa, o aprendizaje invertido, o aprendizaje inverso, ¿ya? Tiene esas diferencias, ¿ya? En cuanto al sinónimo. Muy bien. Ahora sí, sesiones de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. Las sincrónicas es cuando se mantiene el contacto entre docentes y estudiantes. Sincrónicas, ojo. Se denominan sincrónicas porque los sistemas permiten que los estudiantes pregunten a los docentes y compañeros de manera instantánea.
Una consulta. ¿Aprendizaje sincrónico es lo que estamos haciendo ahora, sí o no? Sí. Sí. Maestro. Sí, sí. Muy bien. Ya, ahora, otro detalle. Los que están en semipresencial, cuando interactúan con sus alumnos en un horario, en un mismo espacio físico, ¿tienen aprendizaje sincrónico o asincrónico? Sincrónico. Sincrónico. O sea que lo sincrónico no es exclusivo de lo virtual o internet. Para que sea sincrónico, basta que los estudiantes y el docente puedan estar contactados en un mismo tiempo. Que el estudiante pueda contestar sus preguntas de manera instantánea. Yo te pregunto ahora, los que hacíamos clases, bueno, yo sigo haciendo, los que hacían clase por WhatsApp y tenían un horario, interactuaban, mandaban el audio y todo lo demás. ¿Qué sería? Sí, es sincrónico. Sincrónico. Los dos. Ajá, muy bien. El WhatsApp también puede ser utilizado de forma sincrónica. Pero cuando nosotros trabajamos con un horario y los estudiantes ponen presente y tú les preguntas y ellos responden, de esa manera el WhatsApp es de manera sincrónica. Muy bien. Vamos con sección de aprendizaje asincrónica. Se va a ejecutar sin la necesidad que los estudiantes estén conectados al mismo tiempo. Ah, las populares plataformas, ¿no? Para completar actividades. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que con el aprendizaje asincrónico, pues uno puede aprender a su propio ritmo, ¿ya? Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si utilizo el Classroom y les dejo una tarea a los estudiantes, ¿qué sería? ¿Sincrónico o asincrónico? Sincrónica. Asincrónico, muy bien. Y si trabajo por el Google Meet en una videoconferencia con mis estudiantes, Sincrónico. sincrónico. ¿Ya? Listo, ya quedó, creo, claro. ¿Ah? Muy bien, muy bien. A ver. Diseño de una sesión de aprendizaje sincrónica, mira. Sincrónica, ¿a qué se refiere? Que están conectados en el mismo tiempo. ¿Alguien reconoce estas palabritas? Sí, son los procesos. Son los momentos de una Sesión. sesión de aprendizaje. Muy bien, son los momentos de una sesión de aprendizaje. Perfecto. Esta es una propuesta que hizo el magíster Wilfredo González, ¿no?, de la Católica, cuando apenas inició la pandemia en abril, mayo, ya estaban dando capacitaciones o webinars, o mejor dicho, seminarios web, y él hizo esta propuesta, ¿no? A ver, miren, primero se va a motivar el interés por conectarse. ¿Cómo motivas el interés por conectarse? Ah, acá me va a caer pregunta, seguro. Profesor, ¿pero la motivación es permanente o la motivación está en un solo momento? La motivación es permanente cuando tú seleccionas tus contenidos, los materiales y también las actividades en función a las necesidades e intereses de los estudiantes. Si tú haces eso, la motivación es transversal. Te aseguras que la motivación esté completa, ¿ya? Durante todo el momento. Pero eso no quita que tú, de todas maneras, en un momento inicial, captes la atención con una dinámica precisa, que puede ser mostrarles un video, una noticia, o un gráfico, o hasta un meme, o un caso, ¿no? Una casuística. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda tener ese interés por conectarse y vea que tienes una clase variada. Ahora vamos viendo lo siguiente, A ver, vamos observando que se va a explicar el propósito o el objetivo de la clase. Recuerden, había un proceso pedagógico que se llamaba propósito, ¿no? Propósito de la clase, propósito de organización. Obviamente que este propósito de organización implica también que se le pueda compartir la agenda o la programación de la clase al estudiante para que el estudiante sepa qué es lo que se va a ir desarrollando. Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que también podemos recoger los saberes previos mediante una serie de aplicaciones, como el Jamboard, el Padlet, o también puedes utilizar técnicas o estrategias como la lluvia de ideas. Bien. Ahora, también dice que se recoge el conflicto cognitivo.
¿Qué es el conflicto cognitivo? A ver, los maestros ya saben. Vamos, ¿qué es el conflicto cognitivo? El desequilibrio. Muy bien, el desequilibrio, cuando el estudiante está en duda, está en sus obras, no entiende muy claro, Sí, tiene dudas, está confuso, ya. Ese es el conflicto cognitivo. Muy bien. Todo esto en el momento llamado inicio. ¿Ya? Inicio. Ahora, en el desarrollo de la clase, ¿cómo vas construyendo estos aprendizajes? Pues vas construyendo, tienes que explicarle con una guía autoinstructiva o los contenidos que vas a desarrollar. Enumerando temas y subtemas, dando ejemplos, contextualizando o interactuando en orden. Y de esa manera también le vas dando algunos conceptos o indicaciones para el trabajo asincrónico. ¿Qué? Profesor, se ha equivocado. Si estamos en aprendizaje sincrónico, ¿qué tiene que ver el trabajo asincrónico? ¿Un error de tipeo? No, no es error de tipeo. El detalle es que en la propuesta de Wilfredo, y también sí lo dicen los distintos autores, no deberíamos nosotros separar el aprendizaje sincrónico del asincrónico. Más bien, ambos son fases, son partes de un mismo proceso. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta que sí, es asincrónico porque ambas formas se van a complementar. Además que luego, en otras actividades, los estudiantes van a aplicar lo aprendido. ¿Y qué es la transferencia? La popular, la escuchada, la transferencia es aplicar los contenidos a otros contextos de aprendizaje. Entonces, en esta aplicación vamos viendo que se puede dar de manera individual o de manera grupal. De esta manera vamos indicando la forma de evaluar, ojo, indicando la forma de evaluar. Y en el momento del cierre vamos a hacer una conclusión, un resumen, vamos verificando las actividades, las tareas o los productos que ha hecho el estudiante y finalmente viene la reflexión, la popular metacognición. Muy bien, entonces esto es en cuanto a una sesión de aprendizaje sincrónica. ¿Y cómo será una sesión de aprendizaje asincrónica? Una sesión de aprendizaje asincrónica va a tener lo siguiente, ¿no? En un diseño vamos a ver las orientaciones generales del área o el curso. Todo curso en una plataforma tiene sus orientaciones generales o alguna descripción del curso. Además, nos vamos dando cuenta que hay pertinencia en los recursos para poder presentar. ¿Cuáles son los recursos más comunes en una plataforma? A ver, foro, chat, video y lectura. ¿Algún otro elemento que hayan visto en una plataforma que no sea foro, chat, video y lectura? A ver, los escucho. ¿O es todo lo que dije? Nada más. ¿Nada más? ¿Solamente foro, chat? Correo. Ah, algunos juegos, ¿no? La gamificación. En alguna plataforma, pero más que todo mandan el enlace, ¿no? La plataforma para que puedan continuar. Muy bien. Bueno, toda plataforma va a tener sus objetivos, pero recuerden que nosotros podemos editarlo y nosotros trabajamos con competencias. Vamos a ver los contenidos de la clase, vamos a asegurar que haya interacción mediante el foro o una videoconferencia programada en la plataforma, pero ya ejecutada fuera de ella. Se va haciendo el seguimiento y la tutoría y finalmente realizamos la evaluación, ¿ya? La evaluación. Muy bien. Entonces, esto es una sesión de aprendizaje asincrónica. ¿Cuáles son, no, los recursos o actividades que son más comunes? ¿Y cuáles son las plataformas más comunes? El Classroom, el Edmodo, el Moodle. Muy bien. ¿Y qué es lo que tiene? Lo que mencioné, la descripción del área o curso, tiene algunos avisos, como que ya se acerca la evaluación. También vamos a trabajar agendas, calendarios o cronogramas. Vamos a trabajar contenidos, recursos y materiales, los recursos que ya mencioné. Vamos a trabajar los foros y chats, las clases van a ser grabadas. Y vamos trabajando las instrucciones para las tareas y actividades, para que luego haya exámenes, ¿no? Mediante quiz y Kahoot. Y también para que haya una calificación y una retroalimentación. Esta retroalimentación, ¿qué implica?
darle la información al estudiante sobre la entrega de tareas, atender al alumno sobre sus dudas y también realizar una metacognición, ¿ya? Ahora, los que me dicen, profesor, pero metacognición, se dice retroalimentación. Recuerden que hay un paso de la retroalimentación que se llama clarificar, según Daniel Wilson, o en Rebeca Nijovic se llama ofrecer preguntas. Y este paso tiene todos los elementos de la metacognición, ¿ya? De la metacognición. Entonces, sí, la metacognición está situada dentro de uno de los pasos de la retroalimentación. Muy bien. Entonces, ¿por qué decíamos que no son excluyentes? Porque hablamos de las sesiones de aprendizaje y estas sesiones de aprendizaje tienen fases. En una fase sincrónica, pues los van a motivar. En una fase sincrónica también los van a dirigir. Y en una fase asincrónica se va a implementar. De esta manera se va construyendo el aprendizaje y se va evaluando y se va retroalimentando, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos viendo que sí, no son excluyentes las sesiones de aprendizaje, más bien son fases. De todas maneras, hay una fase sincrónica y, utilizando la plataforma, también tenemos una fase asincrónica. No es que se excluye. Ahora, ¡uy! Se acabó. ¿Hasta aquí alguna pregunta o nos vamos a la casuística? A ver qué me dice. Casuística. Casuística, la gente tiene casuística. No hay ninguna pregunta, ¿no? Ya listo. Muy bien. Hemos hecho los dos primeros ejercicios. ¡Uy! Justo lo que hemos visto, mira. ¿En cuál de las siguientes situaciones se lleva a cabo una estrategia de enseñanza sincrónica? A ver, a marcar palabras clave. Uy, uy. Muy bien. A ver, vamos marcando palabras clave. Maestro, no leamos tan rápido. Hay que darle tiempito a los maestros que recién se integran. Hay que darle tiempito para que también lean un poco. Un minutito más, un minutito más. Porque incluso si me dicen que se descarta la A, o sea, cuando uno va leyendo una casuística, va así, ¿no? Terminas de leer los casos, o mejor dicho, terminas de leer las alternativas, todo, ¿ah? Lees todo, y recién descartas. Porque si no, no vas a tener perspectiva. Ahora sí. ¿Ya cuál eliminaron? La A, ¿no? ¿O cuál eliminaron? La C, la C. Ah, ya. Mejor vamos con la A, vamos con el orden normal. El orden normal. Uno va leyendo A, B, C, D y después va descartando, ¿no? Ya. A ver, un docente decide aplicar una encuesta online. Vamos a marcar esto, ¿ah? Una consulta. ¿Cómo es una encuesta online? ¿Tiene que estar conectado el encuestador y el encuestado? No. Entonces, ¿qué es? ¿Virtual a distancia o es presencial? Es asincrónica. ¿Hace sincrónico? Asincrónico, muy bien, ya está. Ya pues, ya eliminaron la A. ¿Por qué? Porque es encuesta online. La B, ¿se queda o se va? La B. Se va. Se va. Se va, ¿por qué? Porque dice que hay un espacio de discusión online y que los estudiantes ven en cualquier momento de la semana. Si ven los mensajes en cualquier momento de la semana, esto es asincrónico. Uy, ¿cuál es la respuesta? ¿La C o la D? La C. La C. ¿Por qué A? Porque dice que pueden chatear con él. Puede chatear con él de manera directa. Programar un horario. Y muy bien, la maestra lo remató. Programa un horario. Eso quiere decir que la respuesta, la única que tiene el sincrónico es la C. No, hay que ver la D. ¿Y la D qué tiene? Disponibilidad de tiempo. A ver. Dice, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. ¿Esto qué indica? Que es así. Sincrónico. ¿Y cuál queríamos? Enseñanza sincrónica. Pregunta de nombramiento, de aula innovación, 5, ya está. Y esto ahora tiene mucho más vigencia que nunca, ¿no?
6. Vamos a maximizar eso. ¿Cuál de las siguientes situaciones presenta las características de una enseñanza-aprendizaje semipresencial? Semipresencial. A ver, a ver, a ver. La C. La C. A ver, vamos viendo. Dice semipresencial, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar en semipresencial? Un combinadito, ¿no? Ya, a ver. Sí. Dice que digitaliza sus evaluaciones. Y dice que las responde online. Dime, ¿acá está combinadito o solamente hay uno? Asincrónica. Solamente la sincrónica. Dime, ¿hay presencial? No. No, chao, la A no es. No hay, no se nota. No se nota, ya, la B, la B. La B. Dice que captura un video con sustancias presenciales, ya, captura un video. Y los organiza en un repositorio y los estudiantes las ven en el momento que lo requieran. Dime, Sincrónica. ¿tiene presencial? No. No. Profesor, acá dice que son Asincrónica, maestra. presenciales. No, la respuesta es no, mira, ¿por qué no es presencial? Porque el eje o la actividad acá se basa en ¿qué? En el video, en su visualización. Y como el video lo ven en el momento que lo requiera, esto es asincrónico. Muy bien, ¿ah? Ya. ¿Cuál es la respuesta? ¿La C o la D? La C. La C. La C. ¿Por qué, ah? ¿Por qué será la C? Que lo Porque hacen durante promueve la las participación de sesiones sus en aula. estudiantes y discuten con los compañeros y con la maestra. Mira. Dice, son trabajados con la Los foros docente. virtuales. Mira, dice con la docente durante las sesiones en el aula. ¿En el aula qué es? Es Presencial. presencial. ¿Y dónde está la parte a distancia? Los foros Virtuales. Foros virtuales. Se Los acabó. foros virtuales. Ya está, muy bien, la C tiene ambos. Ahora, la D ¿qué tenía? La D que solamente tiene la C solamente tiene a distancia, asincrónico, ¿no? Asincrónico. Muy bien, listo, a ver. Ahora sí, un equipo de docentes tiene como propósito integrar un video en sus sesiones de aprendizaje. Ellos proponen que se debe tener en cuenta las siguientes acciones pedagógicas. Establecer los aprendizajes al lograr con la visualización del video, establecer estrategias e instrumentos de evaluación. ¿Cuál de los siguientes grupos de acciones pedagógicas es más pertinente para complementar lo propuesto por los docentes? Acción pedagógica para complementar. ¿Ah? Y vamos viendo, ¿qué aparece acá? Aprendizaje a lograr y estrategias e instrumentos de evaluación. Ahora sí, ya le di herramientas, ¿ah? Ahí nomás, A ver, tiene el audio. Encontré el audio. Se va a la C. Se va a la C, ¿por qué? Solamente se centran en un video nada más y que sea entretenido. No. Solamente se centran en un video. Ya. La B, a ver, vamos viendo la B. Me dicen acá el tiempo y la duración del sonido de la imagen. Eso será lo más pertinente para complementar. Si quiere ver los aprendizajes y estrategias. ¿Cuál es la respuesta entonces? La A. La A.
muy bien, en la A. ¿Pero por qué? Porque va a haber videos que respondan a los aprendizajes a lograr y que se pueda facilitar la comprensión. Muy bien. La respuesta es la A. Muy bien. Esto, el segundo aspecto era tiempo de duración, sonido y imagen. Chao. Muy bien. 36. Luego de que la administradora solucionó el problema de la docente, esta desea incluir una actividad cuyos resultados puedan evaluarse automáticamente. Ajá. Evaluarse automáticamente. ¿Cuál de las siguientes categorías de preguntas no es adecuada para esta actividad? ¿Cuál no se puede trabajar de forma automática? Muy bien, ya. Listo, ahora sí vamos. La C se va. La C se va. ¿Por qué se va la C? Porque la C se va. No, No es conservamos. adecuada para esta actividad. La A se va La primero. B. La A se va. ¿Por qué? Porque verdadero y falso sí es adecuado para que se evalúe automáticamente. Sí. Opción múltiple también. ¿Cuál es la respuesta? La Tipo de C. ensayo. La C. La C, tipo de ensayo. Ya está. Ahora sí. A ver. La docente desea recoger información sobre los aprendizajes de los estudiantes. Para esto ha formulado una serie de preguntas que colocará en la plataforma, las cuales serán calificadas de manera automática. Ah, mira. Calificadas de manera automática en la plataforma. ¿Qué tipo de actividad debe implementar la docente para este fin? A ver, a ver, a ver. La B. Se va la B. Se va la B, se va la B. Muy bien. No existe esta opción en las plataformas, ¿ah? Más que todo tienen que volver a repasar los que van a hacer su clase mediante plataforma o medios virtuales, ¿ah? Por si acaso, por si acaso. Ahora sí, entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. La C, cuestionario. La C. Cuestionario. Cuestionario, muy bien. Consulta, no existe esa forma. No, consulta no te va a dar una calificación de manera automática. Ya está, ahora sí. 37C. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a la última parte. Trabajo colaborativo. Pero antes debemos irnos a la teoría. Ya está. Trabajo colaborativo. Una consulta. ¿Por qué creen que el título es trabajo colaborativo y no cooperativo? ¿Por qué será más que todo aprendizaje o trabajo colaborativo? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? ¿Cuál le da más importancia al ministerio? ¿A cuál? El colaborativo. Colaborativo. Al colaborativo, Al ¿no? trabajo de los chicos, el desarrollo, a que construyan los aprendizajes. Es que es un trabajo en equipo que van a realizar. Ahí está, ya tienen nociones, ¿ah? Muy O entre bien. pares, ¿no? Muy bien, tienen nociones ya. También en equipo, entre pares, claro. Ya está, muy bien. Primero vamos con la parte teórica. Vamos viendo que esto parte de Vygotsky y con el postulado de que el conocimiento es producto de interacción social y que solamente mediante la interacción con otras personas se pueden desarrollar procesos cognitivos superiores o funciones psicológicas superiores. Y esto se logra gracias a los agentes culturales. ¿Qué son los agentes culturales? Con quienes interactuamos. ¿Cuál es un ejemplo de estos procesos cognitivos superiores? Pues es el lenguaje. Muy bien. Entonces nos vamos dando cuenta de lo siguiente. Con estos postulados de Vygotsky es que nosotros podemos partir y afirmar que cuando trabajemos en grupos, estos grupos deben ser heterogéneos. ¿A qué me refiero con heterogéneos? A ver, a ver, a ver. ¿A qué me refiero con heterogéneos? Los diferentes niveles de logro de los estudiantes. Exacto. Nada de género, eso no. Acá se debe chocolatear los grupos. ¿Cómo chocolatear? En que los grupos
deben tener estudiantes que estén en distintos niveles de logro de la competencia. Debe haber estudiantes que estén en nivel logro en un mismo equipo o en un mismo grupo con estudiantes que estén en inicio o con estudiantes que estén en proceso. ¿Para qué? Para que en esa interacción el estudiante que está en logro o que está en un logro destacado le pueda enseñar a los estudiantes que están en inicio o en proceso. Y asimismo, al enseñarle, estos estudiantes en logro o logro destacado van a ir afianzando sus habilidades. Y los que estaban en inicio y proceso van viendo cómo es que se puede llegar a tal vez un desarrollo de la competencia mucho mejor mediante la interacción. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que cuando los estudiantes por sí solos hacen o resuelven problemas, se llama zona de desarrollo real. Esto es de forma individual y sin ayuda. En cambio, cuando tienen una zona de desarrollo potencial, se va a resolver problemas o tareas, pero con la ayuda de alguien. Muy bien. Con esta constante ayuda, el estudiante ya puede resolver problemas cada vez más complejos. Ahora nos vamos a dar cuenta. Si Vygotsky era de quien hablábamos, pues ahora mira, en el CENEP. ¿Qué nos dice el CENEP? El CENEP nos dice que se debe ayudar a los estudiantes de pasar del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo. Y en ese trabajo en equipo, pues vamos a ver algunas características que va a trabajarse la cooperación, va a trabajarse la complementariedad y la autorregulación. Y además que se debe promover un aprendizaje cooperativo y colaborativo. De esta manera va a haber interacción social y, como mencioné en la diapositiva anterior, van a aprender unos de otros. Muy bien. Ahora vamos viendo cuál es el que prefiere el ministerio, el cooperativo o el colaborativo. En el colaborativo los grupos son heterogéneos. ¿A qué me refería con heterogéneos? A ver, ¿a qué me refería con heterogéneos? Con diferentes tipos de... Diferentes habilidades. Distintos niveles de logro. Diferentes niveles de logro, muy bien. ¿Cómo van a ser tus grupos, tus equipos? Chocolateados. Estudiantes que tengan AD, en el mismo grupo con estudiantes que estén en inicio, para que haya un contrapeso y para que puedan interactuar, ¿no? ¿Se imaginan que un grupo esté conformado por solamente estudiantes que están en inicio y que tengan problemas de conducta? No creo que hagan evidencia, ¿no? En cambio, si un grupo solamente conformado por estudiantes que tienen AD o que tienen un nivel destacado, pues ellos lo van a terminar muy rápido. ¿Sí? No vas a tener un control del tiempo entre todos los grupos, porque estos grupos no eran heterogéneos. ¿Ves la importancia de trabajar con grupos heterogéneos? Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. La toma de decisiones se va a realizar por parte de los estudiantes en el aprendizaje colaborativo. En cambio, en el aprendizaje cooperativo, esto lo va a realizar el docente. Además, nos vamos dando cuenta que las tareas son repartidas entre los integrantes en el aprendizaje cooperativo. ¿A qué me refiero? A ver, imaginen que es un grupo de 3. En este grupo de 3, Luis busca la información. María prepara la diapositiva. Y José va a exponer, cada uno empleando sus habilidades. Pero eso no quiere decir que Luis sepa exponer o que María pueda buscar información. No, no están probando nuevas habilidades. En cambio, en el colaborativo, todos apoyan en todo el proceso, todos. Es decir, los 3 estudiantes, Luis, María y José, van a buscar información. Los 3 estudiantes van a hacer la diapositiva y los 3 estudiantes van a exponer. Una consulta. Entonces, ¿por qué es mejor que los estudiantes hagan todas las actividades? A ver, alguien que responda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos.
¿Puede repetir la pregunta, por favor, maestro? Allá, ¿por qué es mejor que todos los estudiantes hagan las distintas actividades? Uno busca información, el otro hace la diapositiva y el tercero expone. Si hacemos un cooperativo, pues un estudiante busca información, otro estudiante hace la diapositiva y otro tercer estudiante expone. Pero en el colaborativo, los tres hacen cada paso. ¿Por qué es mejor esto? Que los tres hagan cada paso. Escucho. Todos tienen que estar preparados. Sepan lo que Distintas habilidades. todos desarrollan diferentes habilidades. Eso, muy bien. Cada uno de ellos va a desarrollar distintas habilidades. Y al desarrollar distintas habilidades, ¿cómo se llama la integración de saberes? La integración de capacidades se llama... integración de capacidades. Cuando se integran las capacidades. Competencia. Competencia. Muy bien, van a lograr competencias. Por eso es que nosotros preferimos el aprendizaje colaborativo. Muy bien. El aprendizaje cooperativo se da mediante reglas. El aprendizaje colaborativo, más bien, apoya la innovación, no se basa tanto en las reglas. El cooperativo es una copia del conocimiento. ¿Por qué? Porque solamente está dirigido por el docente y quiere que apliquen algo. En cambio, en el colaborativo, este surge de los estudiantes, ¿ya? Este surge de los estudiantes. Muy bien. ¿Y cómo es la evaluación en el cooperativo? Se va evaluando las participaciones en el proceso y en el colaborativo se va a entregar la tarea y se va calificando al grupo, al grupo. Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. ¿Cuáles son las pautas, los trucos? ¿Qué son los trucos, las fijas para el trabajo colaborativo? Primero, que trabajen en grupos. Bueno, ahí no hay mucha novedad, ¿no? Pero mira, si es que van a trabajar en forma individual, o sea, me refiero que en un grupo, cada integrante busca su respuesta o cada integrante va haciendo un determinado paso, pues nos vamos dando cuenta que en este caso se debería compartir las respuestas de cada uno, compartir su procedimiento. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Nos vamos a dar cuenta que se va a lograr mediante el diálogo o discusión y se va a comparar lo trabajado en el grupo para llegar a consensos. Palabras clave. Se comparte. Se compara y llegan a consensos, ¿no? A consensos. Muy bien, muy bien. Listo, listo. Ahora sí, vamos viendo, vamos viendo. Entonces, vamos observando que, a ver. Muy bien. Después de que se comparte, se compara y hay consensos, las respuestas se van a discutir y se van a ver de manera grupal, ¿ya? Entonces, ahí terminamos esta parte y nos vamos a la casuística. Muy bien, ahora sí. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas promueve un aprendizaje colaborativo? A ver, vamos a practicar lo que hemos aprendido. A ver. Se va la A. La B también. La B. Uy, ya no. La B no, la B tiene palabras Ya me dan la clave. respuesta. Uy, no, atacaron en grupo. Uy. Ya me dijeron todo el grupo. Muy bien, ya, pero la idea es eliminar uno. Yo hago la retroalimentación. Así los maestros van viendo la siguiente alternativa y todos contentos, ¿no? O sea, la idea es uno, ¿no? Una vez que descarten uno, ahí nos quedamos. Ya, pero estoy ganando tiempo para que los maestros también terminen de leer. No hay problema, ¿ya? Listo, a ver, ahora sí, vamos viendo.
Ahora sí, yo voy a hacer la alternativa A. Ya voy a leer la A y vamos a ver si se descarta o no se descarta. A ver. Forma grupos, se entrega una ficha de trabajo en la que cada estudiante responderá una pregunta. Y cada estudiante responde una pregunta. Luego solicita que junten sus respuestas y las presenten en un papelógrafo. Y dice un representante que expone. Uy, 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 dime, ¿qué tipo de aprendizaje hay acá? ¿Qué tipo? Cooperativo. Cooperativo, porque uno expone y los demás no. O sea que cada uno hace su parte. ¿Y el ministerio quiere cooperativo? No. Por algo en el temario dice colaborativo, ¿no? Ya, ahora sí, la respuesta es la B, ¿no? O la respuesta es la C. ¿Cómo es? La B. La respuesta. La C se va. Ah, la C es la respuesta. A ver, vamos a ver. No, Se se entrega va, una ficha de sí. trabajo. No, estoy fingiendo. Ya sé, ya. Espera un ratito. La respuesta es la C, déjame actuar. La ficha de trabajo dice, y mira, está marcado qué pregunta debe responder cada estudiante. Ojo, cada estudiante, cada uno hace su parte. Después, cada integrante lee su respuesta. ¿Y qué hacen los demás? ¿Lo discuten, lo conversan? No, lo copia y completa la ficha. Y solamente plantean preguntas para que hagan completar la ficha. No te pases. Dime, ¿hay integración, hay consenso en la C? No. En cambio, mira la B. Ya, primero en grupos. Todo está en grupos acá. Así que no hace la diferencia. Una ficha de trabajo a cada estudiante. Uy, mira, está parecida. Para que lo resuelva de manera individual. O, de nuevo, solicitar que lo compartan y lo comparen. Palabras clave. Y de modo que lleguen a la respuesta. Uy, otra palabra clave. ¿Cuál es? Respuestas consensuadas. Y que lo plasmen en esta respuesta según la ficha de trabajo grupal. ¿Cuál es la respuesta? Por goleada. La B. La B, maestro. Bien, la B. Ya está. Siguiente. 40. Un grupo de estudiantes ha acordado difundir información sobre las medidas para prevenir el dengue. Para ello utilizará la radio de la institución educativa. A continuación se presenta una parte del diálogo que se suscitó entre los integrantes de dicho grupo. Me dicen cuando llegan a esta parte para bajar, ¿ya? Me dicen cuando llegan allá. Una leidita y me dicen cuando llegan allá. 2 minutos, ¿ya? Ya, ¿no? ¿Voy bajando, maestros? Sí, ¿no? Sí. Sí, profesor, por favor. Ahora sí, mira, a ver, las alternativas, aplícalo. Como parte del monitoreo de la actividad, el docente decide intervenir para promover que el grupo interactúe colaborativamente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A ver.
Se va la C. Se va la C. ¿Por qué la C? Ah? ¿Por qué se va la C? ¿Por qué se va la C? A ver. Porque le dice comentar al grupo que una exposición es un género. Está hablando solo de la exposición. Ah. Y la docente es la que está ahí. Ahí les comenta, mira, nada más. Ya. Decirle que en este caso es necesario elegir otro género. No. Mucha intervención de la maestra. ¿Qué tipo de retroalimentación es? Descriptiva. Descriptiva. Chao, la descriptiva. Chao, chao. Se va la... Se va la A, me dicen. A ver. ¿Por qué se va la A? Les está diciendo también, ¿no? La docente le está Explica diciendo. sobre la exposición. Ah. La docente ya se pone. Ya, que deben priorizar la difusión de información. ¿Esto cómo se llama? Retroalimentación Descriptiva. descriptiva. Y se va. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué es la B? ¿Qué de bueno tiene la B? Vamos. ¿Por qué de bueno tiene la Le B? pregunta al grupo si considera Quiere que todos discutan. Consenso. Llega a un Ya consenso. le pregunta al grupo y la maestra creo que ha dicho una palabra clave. Por ahí me dijo consenso. A ver. Consenso. A través del Uy, diálogo. no discuten. Y llegan diálogos y consensos. ¿Cuál es la respuesta? La B. A ver, ¿te has dado cuenta? Me pregunta el nombramiento, pregunta ascenso, la misma dinámica. La palabra consenso, ¿ves? No era invento. Vamos, en el aula de cuarto grado, los estudiantes están organizados en equipos para realizar un trabajo. Cada equipo cuenta con un estudiante que cumple el rol de coordinador. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el coordinador para fomentar el trabajo en equipo? A ver. Se va la A. Se va la A. ¿Por qué se va la A? ¿Por qué se va la A? Porque dice organizar las Le indica tareas. qué es lo que van a hacer cada uno. Ah, les indica. Organizar ¿no? e indicar. Dice. El término indicar. A cada miembro. Chao. Ya está. ¿Qué más? B también no se va. ¿Cuál? La B se va. ¿Por qué se va la B? Muy bien, a ver. Determinar cuál es el objetivo común que deben lograr. Dime, ¿el coordinador está consultando o no? No, él lo está haciendo. No, ya está determinando ya. Claro, mira, y permitir que los miembros del equipo desarrollen las tareas, ¿ya? Muy bien, muy bien. Es la C. Muy bien, muy bien. Ahora sí, nos vamos a dar cuenta entonces. ¿Por qué la C? ¿Por qué la C la respuesta? Porque consulta al equipo. Muy bien, muy bien. Una consulta con el equipo. Para Y lograr el después, objetivo común. que todos cuenten, todos. ¿Por qué? Porque es colaborativo. Todos cuenten con iguales oportunidades de expresar sus Ideas. Exactamente, ¿por qué? Todos. La respuesta de la alternativa, C. Muy bien. Esta es la que voy a enviar, ¿ya? Esta voy a enviar. Muy bien. Ahora sí. Vamos o regresamos acá. Muy bien. Vamos acá. Muy bien. Tenemos las casuísticas para evaluaciones docentes. Yo sé que ya han visto estas estrategias y recuerden, nosotros desarrollamos el temario. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? En la última semana vamos a dividir, bueno, la última semana no, la última clase, ya debe ser 2 días antes del examen. Si yo hago características y desarrollo del estudiante, ahí sí se va a notar que hay mucha diferencia
entre inicial, primaria y secundaria, porque inicial va a estar con otros estadios de Piaget, primaria también, centración, seriación, y los de secundaria también, porque ellos más trabajan con adolescentes, ¿ya? Por eso es que hemos terminado con trabajo colaborativo. Pero no se preocupen, por eso lo voy a diversificar en la siguiente, unos días antes del examen. Ahora, quiero que presten atención a esto. Principios de educación peruana lo hago en una sola clase. Constructivismo, enfoque por competencias. Todo esto en una sola clase con principios de educación peruana. Ahí va una clase, 3 temas de frente. Enfoques transversales, como tiene un montón de casuísticas, es un solo tema, ¿ya? Mañana lo voy a repetir en las mañanitas, por ejemplo. Los turnos de mañanitas han empezado la semana anterior y han hecho esto. Esta semana en las mañanitas, mañana yo repito enfoques transversales. Aprendizaje significativo, saberes previos, disonancia cognitiva y hasta demanda cognitiva. Sí, hasta demanda cognitiva es una sola clase. Evaluación es una sola clase. Retroalimentación es otra clase más, junto con gestión de los aprendizajes. Y todo esto de procesos auxiliares y convivencia democrática es otra clase. Lo que hemos hecho ahora es esto, ¿ves? Esto hemos hecho ahora. ¿Cuántas clases son en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clases. Si yo utilizo todos los espacios vacíos en los horarios, tanto en las mañanitas como de lunes a domingo que tenemos, y aparte que ya la última semana, ya no repito, voy a hacer, por ejemplo, el día martes 17 a 9, hago esto, por ejemplo. El día miércoles de 4 a 6, hago esto. Y el día jueves hago esto. Si ya no vuelvo a repetir, sí lo puedo hacer, ¿ya? Vamos a aprovechar también que hay un feriado. El feriado esto se realiza el 1 y 2 de noviembre para desarrollar todos los temarios que podamos de conocimientos pedagógicos generales, ¿ya? Entonces sí, desarrollamos todo el temario y si es que tienen algún apuro en verlo, recuerden que está en la carpeta Drive que se les ha dado desde el inicio de descripción, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los trucos que hemos estado viendo? Que en cada casuística encontramos 3 elementos. Situación, antecedente y pregunta. ¿Se han dado cuenta, maestros, que a veces, vamos a agrandar la pantalla, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que a veces aparece este término, dice situación, y puede durar 2, 3, 4, hasta 5 preguntas, y que hay un texto que está fuera de la pregunta, mira, está fuera de la 55. Este texto es la situación. Una consulta, maestros, ¿esto se tiene que resaltar o lo dejamos así nomás? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Vamos. ¿Se resalta o lo dejamos así nomás? Se resalta, se resalta. Resaltamos, maestro. Se resalta. Imagínate que de repente acá tienes una palabra clave, pero no es suficiente para descartar, porque a veces las preguntas son difíciles. Pero si tú leías este caso que estaba fuera, esta situación, tú leías y tenías un mayor elemento de contexto, porque esto te permite descartar, ¿ya? Esto te permite descartar. Entonces, las situaciones se emplean para 1, 2, 3 preguntas. Y el consejo consiste en que hay que leer la situación, hay que resaltarlo, pero cuando en la pregunta 56, 57, ¿quién va a volver a leer la situación? No, no es que vuelvas a leer la situación, solamente es releerlo rápidamente. ¿Y qué vas a releer? Lo que has resaltado. Lo que has resaltado. Pero sí o sí se tiene que resaltar la situación. ¿Qué es la situación? Es este caso que está fuera de la pregunta. Ojo, fuera de la pregunta. Y esta situación puede abarcar 2, 3, 4 o hasta 5 preguntas. ¿Ya? Muy bien. Antes de contestar cada pregunta, releer rápidamente la situación. Por ejemplo, dime, ¿esto pertenece a una pregunta o no? No. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿A todo esto cómo le llamamos? Hilo. Uy, estamos fríos, ¿ah? Situación. Cuando veas que te ayude, cuando veas que te salve la vida, ahí vas a darte cuenta, verdad, la situación, ¿no? Ya. Ahora están confiados, piensan que todo es fácil. Mira, piensa que todo es fácil, ya. Te voy a presentar el segundo elemento, ¿ya? Se llama antecedente. Mira.
Y ahora sí, mira. Yo te hago una duda. Te planteo una duda. Estos son los signos de interrogación. Dime, dentro de los signos de interrogación está la pregunta. Dime, en este número 57, dentro de la interrogación, ¿te indica claramente qué es lo que tienes que hacer? ¿Te indica claramente qué es lo que tienes que hacer o no? Escucho. No. ¿Solo la pregunta? Sí, mira, porque acá la pregunta... No, vuelvo a profesor. decir. A ver, no, hay un problema acá de entendimiento. Profesor, la 57, todo esto es la pregunta. Un momentito. Yo le estoy llamando pregunta a esto, maestra, a esto, a lo que está dentro de la interrogación. Yo sé que de forma general le puedes llamar pregunta a todo esto, ¿no? No. Ahora sí, dime, ¿basta con la pregunta, lo que está entre signos de interrogación? ¿Basta o no basta? No. ¿Por qué? Mira, te lo leo. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada para favorecer el logro de este propósito? Y la pregunta que nos hace es, ¿cuál propósito? ¿Dónde está el propósito? Se fue. Ya, acá viene lo que yo llamo, antecedente. No es que salió de la cárcel y tiene un prontuariado, no. Antecedentes, la información que está antes de los signos de interrogación. Mira, y te dice el propósito. Acá en antecedentes te dice el propósito. Interviene con el propósito de que reflexionen sobre su comentario. ¿Quién te salvó la vida para esa pregunta? ¿Quién te salvó la vida para este ítem? El antecedente. El antecedente. Por eso, en el examen de nombramiento fallé 5 preguntas, ¿ya? De las 90. En el examen de ascenso fallé 3 de las 60. Ahora me toca dar mi segundo examen de ascenso para tercera escala el 11 de diciembre. Todas correctas. No, se supone que tengo que hacer todo perfecto, ese es el reto. O a lo mucho fallaré una, pero no creo, no tengo que fallar ninguna, si yo capacito. Vamos, mira, otra pregunta. Saldré en el periódico, docente que capacita. Hay que practicar bastante. Vaya. No, pero estoy practicando gratis acá, mira. Dime, la pregunta, ¿te da claramente lo que tienes que buscar? De nuevo, mira, fíjate. Sí. No. Es como que le falta, maestro, le falta el antecedente. El propósito. El docente espera que Fabiana concluya su exposición para resaltar los aspectos mejor logrados sobre la coherencia. ¿Qué es lo que quiere? Resaltar los aspectos mejor logrados respecto de la coherencia de su texto oral. Esto es el antecedente. ¿Y por qué me sirve? Te lo muestro. A ver, vamos a reducir. Ya hasta ahora, sí hemos reducido. Porque el antecedente es la información importante que te da la casuística y que te permite orientar o direccionar para que tú descartes o marques la respuesta correcta. ¿Qué es lo que pasa con muchos? Muchos lo leen rápido, o peor, la ignoran. Hay algunos que dicen, no, para leer rápido, voy a eliminar esta. Para leer rápido, de frente se van a la pregunta, de frente se van acá, a la interrogación. Uf, craso error, craso error. Para ganar tiempo, dicen. Porque se centra en lo contenido entre los signos de interrogación. No, te deben fijar el antecedente, ¿ya? Eso sí, esa es mi propuesta. Pero el término situación sí dice literal acá, ¿no? Literal sí dice situación, ya. El antecedente es mi propuesta. Siguiente. La pregunta es la que va después del antecedente. Sí, ¿y cómo lo reconoces? Por los signos de interrogación. Acá está, ¿ves? Y tienes que cuidarte, ¿ah? ¿Por qué? Dentro de la pregunta suelen ir resaltadas algunas palabritas, mira. Estas palabras van a ayudarte a descartar. ¿Y cuáles son las palabras más frecuentes? Más, menos, y el peligroso, el archi recontra mega peligroso. No. ¿Por qué es tan peligroso el no? A ver, vamos, uno de los maestros que tiene tiempo con nosotros. No, ¿por qué es tan peligroso el no? Uy. Porque suele confundirnos. Confunde, porque cambia todo. ¿Se acuerdan que hemos hecho en TIC uno que decía cuál es el menos pertinente? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Sí, maestro, sí. Por eso, ten
cuidado con el menos, ten cuidado con el no, porque te invierte las estrategias, lo invierte, ¿ya? Tienes que hacerlo al revés. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Leemos cada alternativa, se subrayan las palabras. Las palabras clave, ¿de qué? De cada alternativa. ¿Y cuáles son las palabras clave de cada alternativa? Las palabras distintivas, las palabras diferentes, ¿ya? Y ojo, a ver, vamos a practicar, ¿ya? Mira, a ver. En cada casuística te vas a dar cuenta que las alternativas son un poco extensas. ¿Pero no dice que está bloqueado? No ¿Dónde está bloqueado? A ver, vamos viendo. El audio, maestro. Micro. Sí. A ver, voy a mutear a todos. Listo, ya muteé a todos. Ahora sí, continúo, ¿ya? Para que ustedes analicen una casuística, maestros y maestras, deben fijarse lo siguiente. Cuando tienen una casuística extensa, fíjense los puntos, porque ahí tienen los segmentos. Primer segmento, desde D hasta compañeros. Segundo segmento, desde recuerden hasta pesadas. Y tercer segmento, piensen hasta apreciamos. De igual manera acá, te vas a dar cuenta que también tiene sus segmentos. ¿Te has dado cuenta? Cada alternativa acá, bueno, la A y la B, ¿no? En cambio la C tiene dos partecitas. ¿Y por qué es importante marcar palabras clave? Porque cuando tú vas descartando, te vas dando cuenta de lo siguiente. Mira, imagina que la A tiene dos buenas, dos secciones buenas. Imagina que la C tiene una sola buena. Imagina que la B no tiene ningún segmento bueno. ¿Ya? Ahora dime, ¿cuál marcarías como respuesta correcta? ¿La A, la B o la C? Te escucho. Descarto la B. La B porque tiene todo malo, ¿no? Supuestamente tiene todo malo. Sí. Y te quedas con la A. Pero dime, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer esto? Competencia de alternativas, profesor, nos enseñó. Claro, paso, hincha. Muy bien, competencias alternativas. Pero maestra, ¿cómo puedes hacer competencias alternativas si no resaltas nada? Si no subrayas nada. Ah, bueno, es cierto. Yo no puedo, yo te soy sincero, maestra, yo no puedo hacer ningún ejercicio sin mi lápiz. A ver, recuerden que en cada centro de rendición de pruebas, de nombramiento, ascenso, dependiendo qué institución te cuide, a veces te cuida policía, a veces el ejército, a veces la marina, a veces la FAP, ya es por la experiencia que tengo dando pruebas, algunos son más estrictos. Hay algunos que te revisan todo y que tu billetera o tu bolsa o cartera lo tienes que dejar en un casillero, ¿ya? Para que ingreses al salón. Entonces no puedes llevar resaltador porque solamente vas con tu DNI. Nada más vas en la mano. ¿Por qué no puedes llevar nada más? Porque te dicen, todo se les va a dar en el salón de clases. Y ya, pues no puedes llevar resaltador porque todo te van a dar ahí. ¿Y qué es lo que te dan ahí? Tu lápiz HB 2H, tu borrador y tu tajador, nada más. Entonces, ¿qué te aconsejo que hagas si no tienes resaltador? ¿Cómo se llama esto? Lo que estoy haciendo ahorita, ¿cómo se llama? Circulado, se llama, circulado. Porque es más visible que solamente hacer... A ver, voy a cambiar, ¿ya? No puedo hacer esto. A ver. Es mejor que solamente subrayar. Porque a veces el subrayado no es tan visible, ¿no? Al ojo. Porque yo veo siempre en panorama la alternativa. Lo veo en panorama y digo, este está acá, y voy eliminando. Consejo, si no puedes llevar resaltador, porque tu centro de rendición del examen es muy estricto, entonces usa el circulado. Y siempre busca las palabras clave, porque sin palabras clave no puedes hacer competencias de alternativas, ¿ya? Listo, muy bien, mira. Entonces vamos viendo, las alternativas son extensas, pero debemos encontrar su secuencia, su estructura. En este caso, ¿cómo encontramos la estructura o secuencia? ¿Cómo? Díganlo. ¿Cómo? Uy. ¿Cómo lo encontramos? Ahí está marcado. Uy. Por segmentos. Por los segmentos, los puntos y seguidos. ¿Ya? Por los puntos y seguidos. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a fijarnos en lo siguiente. Vamos a fijarnos que, a ver, mira, es lo que yo marqué. Es lo que vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar? La estructura. ¿Y qué vamos a encontrar en la estructura? Que hay bien, mal, bien. Hay algunos elementos que se pueden descartar rápidamente y hay otros que no. Mira, ¿qué pasa acá? ¿Te has dado cuenta que este mal está sin resaltar, sin subrayar?
Algunas veces pensamos que este mal es un bien y marcamos esto como respuesta correcta y ahí nos equivocamos. Debemos hacer la competencia alternativa, debemos marcar palabras clave. ¿Para qué? Para que te des cuenta que este está mal, descartes el distractor mayor y al final, ¿con qué te quedas? Con la respuesta correcta. Ahora, una maestra me preguntó alguna vez, profesor, ¿siempre la respuesta está en la tercera alternativa? No, por eso es que me animé a hacer esto, al costado. No, puede estar en cualquier lugar. Lo único que tienes que hacer es encontrar la secuencia que tenga la mayor cantidad de segmentos buenos o con palabras clave, y esa es la respuesta correcta. ¿Y cómo sabes qué alternativas son la respuesta o deben mantenerse cuando tú las vas leyendo? Pues tienen actividades de los estudiantes. Alternativa que tiene actividades de los estudiantes es candidata a respuesta, ¿ya? O algunas en las que el docente les pregunta a los estudiantes y el estudiante reflexiona. Entonces, releemos las dos alternativas para hacer la competencia alternativas y vamos a hallar la respuesta gracias a las estructuras y a las palabras clave. Uy, ahora sí, nuevamente, a ver, vamos con la práctica, ya para terminar. A ver, dígame, en la alternativa A, ¿cuántas secuencias hay en la alternativa A? Mira, tiene hasta 5 líneas. Hasta 5 líneas. ¿Cuántas estructuras tiene? ¿Cuántas? No me quiero, ¿cuántas? 3. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que tiene 3, sí, muy bien. ¿Eh? Entrega, persona, luego textos. ¿Cómo lo han hecho más rápido? Gracias a que se han dado cuenta que hay puntos y seguidos y en algunos casos hay conectores, ¿ya? Pero yo quiero que se preparen psicológicamente para este tipo de alternativas, este tipo de alternativas que tiene hasta 5 líneas, no se amilanen, igualito es. Muy bien. Y ahora sí, la siguiente semana empezamos con el primer tema, principios de educación peruana, ¿ya? Esto ha sido todo, es la última repetición de TIC, y recuerden, vamos a empezar de nuevo con el desarrollo de todo esto, ¿ya? Muy bien, maestros y maestras. Nos vemos. Chau, cuídense. Gracias, maestro. Gracias, profesor Carlos. Voy a mandar la grabación en media hora. En media hora mando la grabación. Gracias, maestro. Gracias. Muy bien. Diga, maestra María Laura. Muchas gracias. Listo, gracias. Gracias, profesor. Listo, nos vemos. A repasar.